Andina, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestra edición de hoy viernes 13 de marzo del 2015 de Al Quinto Día. Hoy tenemos una serie de novedades en nuestra programación. En nuestro espacio económica tendremos una entrevista al ministro de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero José Gallardo. También tendremos nuestro espacio Incluir para Crecer, Antena Internacional. Y nosotros hoy en Al Quinto Día, siempre analizando los temas de la coyuntura local. El día de ayer el Congreso aprobó dos interesantes normas relacionadas con la reforma política. Se aprobó la curul vacía, una norma que sancionará a los parlamentarios con la curul vacía, precisamente, que incurran en delitos graves. Y a la vez se aprobó el tema de los votos golondrinos. RENIEC tendrá más potestades, más facultades para prevenir y sancionar estos casos. El día de hoy el diario El Peruano trae en portada una interesante información sobre las medidas para fortalecer la innovación tecnológica. Recordemos que estamos en el año de la diversificación productiva, una medida o un programa que necesita el respaldo de los sectores productivos, toda vez que no podemos seguir dependiendo de los ingresos que genera, por ejemplo, un sector tan activo como la minería. Es necesario que el país diversifique su matriz productiva. El diario El Peruano viene hoy también con nuestro suplemento Variedades, en portada con una interesante crónica sobre los tejedores artesanales de San Pedro de Cajas. Los invitamos a revisar Variedades también en nuestra versión electrónica y, como siempre, nuestro boletín de normas legales, y el boletín oficial. El boletín oficial que trae también importantes disposiciones y edictos, anuncios sobre empresas. Entonces estamos ante un panorama informativo interesante. El día de hoy vamos a tocar también el tema del agua. Quienes tenemos alrededor de 40 años, poquito más, poquito menos, recordamos que en los años 80, cuando había una serie de invasiones de terrenos en Lima, uno de los principales discursos de quienes promovían estas ocupaciones ilegales, ya ahora ilegales, era que la democracia pues implicaba también contar con servicios como el agua. El panorama ha cambiado desde ese momento. Estamos en la actualidad, en el año 2015, con una cobertura de agua de 93.9% en Lima y Callao, lo cual nos indica que hemos avanzado un trecho interesante en este camino. Sin embargo, quedan todavía alrededor de 600.000 pobladores que necesitan el acceso al agua potable, un derecho básico que está contemplado también como uno de los elementos de la lucha contra la pobreza. Para conversar de este tema hemos invitado hoy al ingeniero Humberto Chavarri, gerente de proyectos y obras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL. Ingeniero Chavarri, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Pues muy buenos días, gracias por esta oportunidad que brindan ustedes para poder dirigirme al público de Lima y el Callao y todo el Perú, para poder un poco explicarles qué está haciendo SEDAPAL con respecto al agua, mejor calidad y digamos las horas de servicio, ¿no? Una metrópoli de 9.5 millones de habitantes. ¿Cuánta agua consume por día, ingeniero Chavarri? Mire, nosotros tenemos el servicio de agua, brindamos a través de dos fuentes principales. Es el agua potable a través de la tarjeta, que viene principalmente del río Rímac, y los pozos. En total estamos produciendo aproximadamente 25 metros cúbicos por segundo. Eso significa, digamos, si uno lo pone al año, son más de 600 metros cúbicos anuales, 600 millones de metros cúbicos anuales, que es una cantidad extraordinariamente grande para una población que es lógicamente Lima y el Callao, ¿no? Pero esas son las necesidades que tiene Lima y el Callao, y esa es a la cual nos debemos, y seguimos promoviendo, el gobierno sigue promoviendo iniciativas privadas o otras formas, digamos, públicas para tener más abastecimiento de agua. Por ejemplo, tenemos el proyecto que se está concesionando a través de Proinversión, obras de cabecera, que significa represar en las alturas de Lima, de Junín, agua para poder traer 5 metros cúbicos por segundo adicionales más para Lima y el Callao, porque Lima sigue creciendo, somos 9.5, pero a futuro, lógicamente, la población sigue creciendo, ¿no? En este verano particularmente, ingeniero Chavarri, no hemos tenido mayores dificultades con el abastecimiento de agua. El tema de las lluvias ha sido regular, en sentido de normalidad, y salvo en la selva, que hubo algunos problemas con el caudal del río Amazonas, pero en el lado de la costa, en el lado de Lima, este verano ha sido, digamos, normal. ¿Qué previsiones se pueden ir tomando para garantizar el abastecimiento de agua en una población que sigue creciendo? No solamente en número de habitantes, sino también en unidades habitacionales, ingeniero Chavarri.
Mire, CEDAPAL permanentemente está preocupado por dar un buen servicio. Y este buen servicio se puede identificar a través de indicadores. Por ejemplo, la calidad del agua. Permanentemente tenemos a nuestra gerencia de producción de agua potable identificando si existen o no variaciones en la calidad del río Rímac, y si es que existen variaciones sustanciales o algunos parámetros que están más allá de lo que normalmente viene, inmediatamente se toma acción. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es que si vienen contaminantes mayores o vienen elementos químicos que lamentablemente arrojan algunas industrias tipo mineras, CEDAPAL inmediatamente toma acción para poder garantizar que el agua siga siendo potable. Otro indicador de la calidad es el número de horas de servicio. Antes, hace 10, 15, 20 años, las horas de servicio no pasaban de 15, 16 horas. Ahora estamos bordeando casi las 22 horas de servicio promedio en todo Lima y el Callao. Otro es el agua no facturada o el agua no contabilizada. ¿Qué significa esto? Que de cada, digamos así, de 100 metros cúbicos de agua que produzco, antes perdíamos 40, 45 metros cúbicos. Agua que se perdía ya sea en pérdidas físicas, en redes, reservorios, o que gente tomaba esta agua y no la pagaba. Simplemente no tenía una retribución para después generar nuevas inversiones. Ahora estamos bordeando el 28%, un indicador bastante bajo comparado sobre todo al promedio latinoamericano. Hablando de inversiones, ingeniero, sí, junto con este represamiento de aguas en la zona andina de Lima, ¿qué otros proyectos está impulsando CEDAPAL con miras a garantizar el abastecimiento de agua potable? CEDAPAL tiene un proyecto digamos, por la envergadura que significa Lima y el Callao, casi 10 millones de habitantes actualmente, tiene permanentemente proyectos de inversión, ya sea en ampliación de cobertura, que significa nuevas conexiones para nuevos usuarios, sobre todo aquellos usuarios o poblaciones que están en la periferia de Lima y el Callao, aquellos que están más alejados y lógicamente mucho más arriba, ya digamos a cotas de nivel que bordean, pasan los 1000 metros sobre el nivel del mar, damos servicio, y también tenemos proyectos de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente. No podríamos garantizar o mejorar o permanentemente estar preocupados en darle calidad, digamos, a la población de Lima y el Callao, si no vemos que también es necesario mejorar o rehabilitar nuestra infraestructura. Estamos hablando aproximadamente de 2.500 millones de soles en promedio, lo que está ejecutando y por ejecutar en obras de rehabilitación y mejoramiento, y más de 6.000 millones en lo que es ampliación de cobertura. ¿En qué plazos, ingeniero? Mire, el programa que tenemos es un programa bastante ambicioso. Ya se ha invertido a la fecha más de 500 millones en obras ya concluidas, y actualmente estamos invirtiendo más de 1.000 millones de soles en obras de ampliación de cobertura. Un proyecto importante que está bastante relegado hace muchísimos años, quizás varias décadas, es el proyecto Pachacútec. Un proyecto que bordea los 450 millones de soles, va a beneficiar a 200.000 habitantes, más de 40.000 conexiones, que se ha hecho en realidad después de largas, digamos, largas esperas, quizás por diversas razones. Es parte, este proyecto de Pachacútec queda en la zona de Ventanilla, en la zona en Lima Norte. Otros proyectos importantes que bordean los más de 500 millones de soles es toda la rehabilitación y mejoramiento, que ya estamos por culminar, dicho sea de paso también estas obras, de rehabilitación y mejoramiento de 4 distritos de Lima Norte, como son Comas, San Martín, Los Olivos e Independencia. Y no solo nos quedamos ahí, también tenemos proyectos que están ya en expediente técnico, prontos, digamos, a convocarse obra. ¿Esas son inversiones netamente fiscales del Estado? A ver, las inversiones tenemos por 3 fuentes. Una son los recursos propios que tiene CEDAPAL, lógicamente que CEDAPAL no tiene los recursos que quisiéramos tener porque la tarifa que tenemos no cubre digamos, las inversiones que estamos haciendo o que se harían a futuro. Hay inyección, lógicamente, del gobierno a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Tesoro Público, de una parte importante de estas inversiones, sobre todo en los sectores, como decían antes, que requieren o son parte de la inclusión social, porque tienen una tarifa bastante social, es decir, cubre o es un costo muy por debajo del costo promedio de la tarifa de agua y desagüe. Las poblaciones periféricas pagan 1 sol el metro cúbico por servicios de agua y desagüe, y nuestro promedio que cobramos, digamos, es de 2.8 soles por metro cúbico. Ustedes ya se imaginan el precio real, digamos. El precio real. Esa diferencia entre 1 sol y 2 puntos, ¿quién lo cubre? El Tesoro Público, el Gobierno Nacional. También tenemos fuentes de financiamiento externas, ya sea a través del Banco Mundial, el JICA,
el BIP, etcétera, el KfW, que también nos prestan dinero con periodos de gracia altos, intereses bajos, para hacer obras de mejoramiento, rehabilitación y también de ampliación de cobertura, ¿no? No obstante toda esta proyección, ingeniero Chávarri, hay lugares de Lima, hay sectores de Lima donde el agua es todavía un problema. Hay algunos lugares en Lima Norte donde se estaba proyectando la expansión urbana de la ciudad y sin embargo hay proyectos paralizados porque no hay disponibilidad de agua precisamente. ¿Qué se está haciendo en esos campos? Y si usted podría ayudarnos a identificar dónde están los puntos críticos dentro de este mapa enorme que es la ciudad de Lima y el Callao. A ver, fíjese, nosotros estamos llevando a cabo, como decían antes, un sinnúmero de proyectos en diferentes etapas, es decir, a nivel de perfil, a nivel de expediente técnico y ya ejecución de obras. En Lima Norte 1, concretamente en la zona de Caraballo, que se han suscitado algunos inconvenientes, estamos ejecutando obras, algunos estamos por culminar, como decían antes, más de 500 millones de soles, y al momento de poder hacer la interfase, la conexión entre las obras nuevas y las obras existentes, porque decían antes, son obras de rehabilitación y mejoramiento, lógicamente estamos trabajando sobre obras existentes, al momento de hacer ese tipo de conexiones, nos estamos, ocasionando en algunos casos de manera temporal que haya cortes de agua o bajas de presión en algunos casos de ciertos sectores, pero estos son temporales, no son, permanentes, que van a quedar sin agua o que van a tener este problema, de agua de manera continua. No, son temporales, los estamos solucionando porque el contratista, en estos casos son varios contratistas los que están haciendo estas obras, tienen la obligación de, cuando ejecutan las obras y sucede algún problema, un inconveniente o algún daño que hubiera un tercero o algún vecino, inmediatamente tienen que tomar acción. Y las acciones se están tomando. Yo de paso aprovecho para decir a la población de Lima y el Callao y específicamente a la zona de Caraballo, con las cuales hemos tenido algunos problemas en el servicio, que por favor entiendan que toda obra que va a mejorar de manera continua y de manera permanente un servicio, a veces tiene sus molestias temporales, y quisiera que ellos entiendan que es parte de la ejecución de las obras, ¿no? Claro que sí. El tema del alcantarillado también es preocupante, y de ese asunto vamos a conversar en el segundo bloque de nuestro programa, ingeniero. Correcto. Amigos Andina, regresamos con el ingeniero Chávarri de Sedapal en nuestro siguiente bloque de Al Quinto Día.
amigos de Andina, regresamos con el quinto día. Estamos conversando con el ingeniero Humberto Chávarri, gerente de proyectos y obras de Sedapal. Nos informaba que hay 9.200 millones de soles en diversos proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, una cifra por demás interesante, pero a la vez nos ponía en autos de que el precio del metro cúbico de agua que se paga en las zonas periféricas de Lima tiene cierto retraso y corresponde eso a una visión social del tema del abastecimiento de agua. 1 sol por metro cúbico versus 2.8 soles, que es el precio real para generar, producir y purificar esta agua que consume la ciudad de Lima. Ingeniero Chávarri, los proyectos de alcantarillado, el tema del alcantarillado y la disposición de aguas servidas también es una preocupación, porque si bien es cierto, ha habido algunos proyectos en este campo, se dice que se está invirtiendo el agua al mar todavía con una serie de residuos que deberían ser tratados antes de esta disposición final. ¿Qué se está haciendo en el campo en el tema del alcantarillado? A ver, creo que hay un tema importante que también es bueno explicarlo, es cómo debería desarrollarse una ciudad. Para desarrollar los servicios, y no solamente el agua, sino también los otros servicios públicos como la luz, la energía, un teléfono, etcétera, uno requiere de un plan de desarrollo urbano. Este plan de desarrollo urbano, el ente, digamos, rector, es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sé que están haciendo esfuerzos la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque hemos tenido algunas reuniones con ellos explicándonos el esfuerzo que están haciendo en este plan. Primero, están haciendo un ordenamiento territorial de todas las cuencas que tiene Lima y Callao, del Urín, del Rima y de Chillón, pero sé también que luego eso van a desarrollar el plan de desarrollo urbano. Es complicado, me imagino, pero nosotros, como empresas servidoras, en este caso de Lima y Callao, necesitamos un plan de desarrollo urbano. Eso nos permitiría saber cuáles son las rutas futuras, para dónde debo pasar yo mis tuberías de agua, dónde debo crecer en fuentes de agua también, mis reservorios, mis troncales, mis colectores, etc. Al no tener un plan de desarrollo urbano, ¿qué hacemos en el caso de Sedapal? Manejamos diversos escenarios. Nos ponemos en escenarios críticos, escenarios medios, en fin, escenarios optimistas, y comenzamos a hacer un análisis de evaluación técnica económica de beneficio-costo. Y decimos, y de acuerdo a lo que vemos, cómo está creciendo nuestra ciudad, sobre todo con el crecimiento muy fuerte del crecimiento inmobiliario, hacemos un diseño y decimos, ese es el crecimiento. Lógicamente es un estimado, porque si tuviéramos el plan de desarrollo urbano sería una cosa mucho más concreta, mucho más definida. ¿Este plan de desarrollo urbano está en proceso, está en cero? ¿En qué nivel está? Mire, si bien es cierto que esto compete a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como digo, el año pasado en algunas reuniones nos han invitado, hemos ido gustosamente. Sé que han empezado por las cuencas de Chillón y las cuencas de Lurín, pero sé que la cuenca de Rima todavía está más retrasada por la complejidad que tiene, lógicamente, por el gran crecimiento, las diversas, digamos, estructuras y asentamientos, quiero decir, es muy diverso la cuenca de Rima. Hay industrias, hay población, hay mineras, en fin. Sé que ese esfuerzo lo estaban dejando para el final, es lo que nos explicaban, porque requiere mucho más dedicación, y estaban empezando como una especie de pilotos en el Chillón y en Lurín. ¿Pero hay una proyección de cuándo lo van a tener listo? Bueno, lo que nos explicaron el año pasado, cuando era ante el gobierno municipal, nos decían que más en un par de años. No sé si la vida política habría que trabajar esta pregunta a la actual gestión, porque sería muy importante, muy interesante, y yo la verdad aprovecho porque es un tema que reiteradamente lo pedimos. El plan de desarrollo urbano de Lima y el Callao es sumamente urgente para tener un horizonte concreto de cómo llegar y cómo desarrollar nuestros servicios. ¿Hay riesgo de colapso, ingeniero Chávarri, no, dentro de la ciudad? Mire, nosotros como Sedapal siempre damos servicio, siempre estamos pendientes en qué hacer para mejorar la situación actual de operación y qué hacer para mejorar las infraestructuras tanto de rehabilitación como también de ampliación de cobertura. No nos quedamos parados, seguimos trabajando. Probablemente en algunos casos cuando trabajemos no tengamos la satisfacción completa de toda la zona, de toda la población, pero seguimos trabajando, damos soluciones. Y concreto con respecto al tema del alcantarillado, tenemos también tenemos también proyectos que incluyen obras de alcantarillado de grandes troncales, y para que esos a su vez sean atendidos por dos grandes plantas que han sido recientemente, una ya construida y otro 80% de construcción, es la planta de Tahuada y la planta de La Chira, y aparte Sedapal administra 20 plantas de aguas residuales localizadas. Con esto
Una es culminada la Chira, que está en el 80% de construcción, que se estima que va a estar en el segundo semestre de este año, del año 2015. Vamos a cubrir el 100% de tratamiento de aguas residuales. ¿Y eso qué significa? No más contaminación, por ejemplo, en las playas. Todas las playas del litoral de Lima y Callao van a estar total y completamente limpias. La gente va a poder bañarse sin ningún problema y va a poder gozar de momento de recreación, porque actualmente, hasta hace algunos años, cuando no estaba Tahuada, que ya está construida, y la Chira por culminarse, ¿qué pasaba? Prácticamente vivíamos de espaldas al mar. Al mar, claro. Claro, y nos íbamos lo más lejos al norte o más lejos al sur. Lima y el Callao, los pobladores van a tener no solamente un tratamiento de las aguas residuales que también pueden ser usadas para fines de riego, etcétera, sino también van a tener playas totalmente limpias, ¿no? Lo que corresponde a la bahía de Lima, desde Chorrillos hasta la punta, toda esta especie de desde Ancón hasta Pucusana. Desde Ancón hasta Pucusana, playas completamente limpias. Playas completamente limpias para que puedan, digamos, tener un momento de recreación familiar, ¿no? Ahora, de todos modos subsiste la preocupación de pobladores en algunas zonas de Lima donde se ve la aparición de grandes edificios, de que esto vaya a poner en riesgo el abastecimiento. Es inevitable que la gente diga, bueno, antes este barrio tenía 20 o 40 viviendas y ahora eso se ha multiplicado por 3, porque nos han puesto 2 edificios y en cada edificio hay 200 departamentos. ¿Eso cómo se maneja, ingeniero Chávarri? Como les decía, explicado antes, CEDAPAL, a pesar que no hay importante plan de desarrollo urbano, maneja escenarios y permanente haciendo análisis de beneficio-costo, qué cosa es lo más conveniente, de manera que no colapse también la parte empresarial de CEDAPAL y también no pedir, digamos, inyección de dinero al Tesoro Público, inversión que puede ser utilizada para otros fines, para otros proyectos. Entonces, hacemos este análisis y siempre damos servicio. No tenemos en la actualidad, digamos, zonas que nos digan, mira, yo he construido acá 3 edificios y no tengo agua para nada, no. Podría haber temporalmente restricciones hasta que los proyectos se culminen, pero que haya zonas que nos digan, no tengo agua y ni siquiera una gota, no tenemos ese tipo de problemática, y se ha subido el momento es por las zonas que estamos haciendo rehabilitación de manera muy temporal, ¿no? En el caso de zonas, digamos, antiguas, como Barrios Altos, algunas partes del Rímac, algunas zonas de Barranco o Chorrillos, ¿hay algún tipo de iniciativas especiales para atender estas zonas o hacer trabajo preventivo al menos? Dentro de los proyectos que tenemos de mejoramiento y rehabilitación, dentro de los proyectos contemplamos, lógicamente, damos prioridad a aquellas zonas que ya tienen 40, 50 o 60 años de antigüedad. Dentro de estas, lógicamente, tenemos proyectos, como les explicaba antes, de rehabilitación, lógicamente, que suman más de 2.500 millones de soles, están contempladas. Claro que sí. Bien, ingeniero Humberto Chávarri, gracias por la información que nos ha compartido hoy a los amigos de la Agencia Andina. Además nos da esta buena nueva, con el funcionamiento de las plantas de Tahuada y La Chira. La ciudad de Lima tendrá el 100% de sus playas aptas para los bañistas, que es un avance que se esperaba desde hace mucho tiempo. Gracias por la visita a la Agencia Andina. Le damos las cámaras para que se despida de la población. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo quisiera hacer un llamado a la población, un tema muy concreto que nos cuesta mucho trabajo. Es la única manera de que podamos tener un consumo justo del agua y pagar una tarifa justa es que, por favor, los vecinos de Lima y el Callao entiendan que es importante instalar micromedidores. Si yo no instalo micromedidor, ¿qué está pasando si instalo micromedidor? Consumo lo que sea y sin importarme lo del vecino. Yo les pido a la población de Lima y Callao que por favor CEDAPAL permanentemente está instalando micromedidores con el fin de registrarle exactamente cuál es su consumo y usted pague exactamente lo que está consumiendo. En ese sentido, hay poblaciones de Lima y Callao, sobre todo en Callao, que son un poco resistentes a que le instalemos micromedidores, pero entiendan por favor que es un acto también no solo de justicia económica, también de solidaridad. Agua que no consumo, agua que digamos dejo de correr, debe ser el agua que debe consumir el vecino. Así que en ese sentido ya hago ese llamado, ¿no? Bien, ingeniero Chávarri, gracias por su visita. Muchas gracias. Sí. Amigos de Andina, hemos conversado con el ingeniero Humberto Chávarri, gerente de proyectos y obras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente viernes, los invitamos a continuar con nuestro espacio económico. Buenos días.